pensado qué vas a hacer cuando acabe esta situación de confinamiento que hemos pasado? El solo pensar en regresar a la libertad que antes dábamos por hecho nos hace hasta suspirar y anhelarla. Anhelamos la libertad de ir a ver a la familia, abrazar a los amigos o a tus seres queridos, darle la mano o un beso a alguien para saludarle, o ir a la tienda o a algún lado con alguien a tu lado, ¿no? El ser humano por naturaleza ama y anhela siempre la libertad. Bienvenidas Unidas Brillando por Dios. Continuamos con nuestra serie Permaneciendo y hoy hablaremos de permaneciendo en libertad a través de un corazón limpio. Mi nombre es Arely Telles de García y te saludo desde la Iglesia de Cristo en la Ciudad de México, región Ecatepec. De esto habló Jesús. En Juan 8, 31 al 34, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Jesús es el único que puede hacernos libres realmente. Y les habló a los que se creían libres, pero no eran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creer en Dios y tener una religión como ellos la tenían no significa que fueran verdaderamente libres. En estos días que hemos estado confinadas en casa, hemos perdido nuestra libertad de salir o hacer las cosas que queremos, pero peor que eso es estar siendo esclavas del pecado. Esclavas de nuestro miedo, del resentimiento o de alguna otra cosa que te ha dominado. ¿Por qué Jesús les dijo a estos hombres que estaban en pecado? Porque habían errado del blanco, estaban equivocados de vivir la vida que Dios quería que vivieran. Se habían alejado de la voluntad de Dios y eso es pecado. Jesús confrontó el corazón de estas personas enseñándoles que no basta con solo creer, sino que tienes que tener una verdadera fe, y esa fe la muestras cuando permaneces fiel en la verdad, y esto es obedecer la voluntad de Dios y las enseñanzas de Jesús. Tú puedes decir que crees en Dios, asistir a la iglesia o estar sirviendo activamente en algo, y eso es muy bueno. Pero si estás permaneciendo en algún pecado, como no perdonar a alguien, como tener ansiedad, resentimientos, hablar mal de los demás, mentiras o impurezas, como muchas veces las tenemos, a los ojos de Dios no somos libres. Piénsalo, estamos siendo esclavas. Entonces, ¿cómo podríamos mantenernos libres de la esclavitud del pecado? Tiene que haber una forma, porque no estamos llamadas a vivir así como esclavas. Miremos en Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 9, lo que enseña. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta lo que dice la Escritura? Lo que necesitamos es reconocer que podemos estar siendo esclavas de nuestro pecado y nos da la respuesta: confesar. Yo sé que es vergonzoso confesar, a nadie nos gusta, pero es la respuesta. Y el resultado es lo que dice la Escritura: Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te acuerdas de alguna vez que tenías algún pecado que te costó mucho confesarlo, pero al final lo hiciste? ¿Qué fue en la forma en la que te sentías? ¿Libre, en paz? Esto es libertad. También en el Salmo 32, del 3 al 4, encontramos un buen ejemplo de esto. Escucha: todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. A pesar de que seguía orando, el salmista, y se supone que orando nos fortalecemos, él se iba debilitando. ¿Por qué? Porque no había confesado su pecado.
En el versículo 5 le continúa diciendo: pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. El salmista finalmente le da seriedad a la situación en su corazón, no se excusa y confiesa sin reservas su maldad. ¿Y cuál es el resultado? Dios lo perdona. Libertad. ¿Cómo te sientes cuando eres perdonada? Realmente libre, ¿verdad? Hay veces que yo me he resistido a reconocer mis pecados con Dios, tanto que me he engañado a mí misma por orgullosa. He sentido que estoy bien, que oro, que leo mi Biblia, que hago cosas para Dios, pero en lo profundo estoy guardando un resentimiento o un dolor no tratado. Y de pronto, sin darme cuenta, me empiezo a enojar por todo, o empiezo a perder la paciencia en situaciones que normalmente no me alteran. Generalmente mi esposo en estas situaciones me dice: ya te estás enojando de todo. Y es entonces cuando tomo conciencia de lo que estoy haciendo, reconozco que no he tratado mi corazón, confieso mis pecados y me siento libre. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos enseña: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Nuevamente, aquí está la respuesta: confesar nuestros pecados unas a otras. Esto es necesario para permanecer en esa libertad espiritual que Dios nos da. El pecado nos roba la libertad que Dios nos quiere dar. Nos esclaviza, nos hace estar presas de la vergüenza, la culpa, la amargura, y necesitamos personas espirituales que nos ayuden en nuestro caminar con Dios y nos ayuden a escucharnos para que confesemos nuestros pecados. Una de las cosas que más valoro en la iglesia es tener el discipulado. Es un regalo de Dios, es una compañera espiritual que me ayudará, que camina conmigo, que me hace seguimiento y juntas me ayuda a poder vencer el pecado que me estorba. Te animo a permanecer libre del pecado, confesando constantemente tu pecado. Quiero compartirte algunas cosas que a mí personalmente me han ayudado en este caminar de libertad con Dios. Una es poder tener escrituras muy específicas para poder profundizar en mi corazón. Otra es tener un cuaderno donde escribo todos los días, todos mis sentimientos, mis pensamientos, para poder identificar cuáles son los pecados que me están afectando. Esto me ayuda mucho a darme cuenta cómo soy. Y otra cosa, obviamente, platicar de mi vida. Eso me ayuda a darme cuenta si estoy venciendo o no un pecado y confesar mis pecados. Te comparto que en situaciones muy difíciles hay veces que he buscado la presencia de Dios y eso me ayuda, pero no he descargado por completo mi corazón. Y es cuando valoro tanto amigas tan especiales con las que puedo ser abiertas, hablar y expresar realmente lo que hay ahí en mi corazón, y eso me libera. Es mi oración que esto que te comparto te pueda ayudar. En estos tiempos de pandemia es muy fácil aislarnos, que nuestro corazón pueda desenfocarse, alejarse de Dios o cargarnos tanto que te endurezcas. Te animo, por favor, a que no te desenfoques, sino enfócate en la verdad. Y hermana, recordemos las palabras de Jesús en Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Peleemos fuertemente con mucha seriedad y pasión por tener la libertad que da el tener un corazón limpio, porque un día veremos a Dios. Mientras tanto, oremos unas por las otras, por vivir en esa libertad con un corazón limpio. Te mando un abrazo con mucho cariño.